Mariela, perdón, Sí, ¿estás grabando? eso empezó ahora. Bueno, vamos a repetir por las dudas para los que después nos miren desde su casa, es que la idea de hoy es revisar un poquito el práctico que estamos trabajando, ¿sí? Con las funciones, las fórmulas, y ya después empezar a ver otras funciones que son un poquito más complicadas. Este práctico que viene va a ser es el más complicadito de todos, porque es el que tiene funciones nuevas que quizás nunca vieron. Entonces, vamos a necesitar un poquito de dedicación. Y seguramente les proponga hacer una clase extra. Disculpen. Ah, bueno, no sé quién estaba hablando. Entonces, quizás Cierra el hagamos micrófono, por favor. quizás hagamos una clase extra para aclarar todos esos conceptos y esas funciones más, que les presenten más dificultad. Por un lado, quiero que ustedes las intenten hacer y después entonces nosotros vamos revisando sobre esas funciones. Va a haber material, va a haber unos videos, digamos, para que ustedes las puedan ir viendo e intentando hacer, pero igualmente después vamos a tratar de hacerlas juntos, digamos, sobre las dudas que tengan. Con respecto al práctico que estamos trabajando, digamos, ahora, hay algunos errores que estuvimos viendo ahí con Gabriel, que entre ellos está, digamos, con las fórmulas, el cálculo de las fórmulas. Una de las cosas que es importante en Excel, que ustedes siempre, que en una fórmula o función, ustedes tengan el valor en una celda, lo que yo tengo que colocar es el número, o sea, perdón, el nombre de la celda, no el número, ¿sí? Por ahí, cuando calculaban el total de precios en las inyecciones, por ejemplo, en vez de poner la celda donde estaba el costo de las inyecciones, lo que ponían eran 300. Entonces, siempre que utilizamos Excel, tenemos que evitar los números constantes, ¿sí? Siempre y cuando, digamos, no lo tengamos en alguna celda. Entonces, siempre que un valor esté en una celda, tengo que poner en la fórmula el nombre de la celda y no el valor constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les explicaba la clase pasada, una de las características de Excel es la posibilidad del recálculo, ¿sí? Entonces, si nosotros cambiamos ese costo inicial, que era 300, le damos un valor de 450, el total no se va a actualizar igual, ¿sí? Porque lo va a seguir calculando en base al 300 que pusimos constante y no al valor que toma ahora, ¿está? Por eso, una de las cosas es que ustedes siempre en las fórmulas utilicen los nombres de las celdas, no valores constantes. Ahora lo vamos a mostrar a eso, y mientras tanto vos después, Gabriel, me vas apuntando cualquier otros errores que estuvimos viendo antes. Entonces, en un principio vamos a ir acá al práctico 7. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo? Lo que les voy a pedir es que apaguen los micrófonos mientras estemos ahí. No se asusten si no me ven, que estoy trabajando con dos computadoras porque en una no me anda el micrófono. ¿Todos están viendo la pantalla, la planilla en la pantalla? Sí, Gaby, sí. ¿vos la ves? Ah, bien, gracias. Entonces, una de las cosas que tenían que hacer, primero vamos a ir con la parte del cálculo acá, del porcentaje y del total, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre el total, yo ponía el signo igual, era conveniente seleccionar con el cursor, ¿sí? Entonces fíjense que ahí no pongo 300, pongo la celda que lo contiene. Y ahí pongo por 5, o por la celda donde se encuentra el 5. Entonces de esa manera yo obtenía el total. Ahora bien, para calcular el porcentaje, el incremento del 10%, yo tengo varias maneras de hacerlo.
muchas veces uno está acostumbrado a plantearlo como regla de 3 simple a los porcentajes, digamos, siempre lo asociamos mejor pensando en una regla de 3 simple. Si lo pensaríamos como una regla de 3 simple, yo lo voy a escribir acá simplemente para razonarlo, consideraríamos que 1500, ¿sí?, es el 100%. Y el 10% es mi incógnita, es mi X, ¿sí? Entonces, para poder calcular ese valor, ¿sí?, cuánto es ese 10%, lo que yo hago es hacer el cálculo que haría en una regla de 3 simple. Entonces, Mariela, hay ¿sí? alguien que quiere que la acepte. Perdonen, chicos. Ay. A ver, acá, sala de espera. Janina Alba, acá, está esperando admitir. Sí. Bueno, ahí vamos a continuar. ¿Siguen viendo la pantalla ahora? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, estábamos hablando sobre resolver los problemas, de regla de 3 simple, o sea, el cálculo de porcentaje a través del razonamiento de regla de 3 simple. Entonces, ahí ustedes, para calcular ese porcentaje, lo que harían es 10 por 1500 sobre 100. 10 por 1500 sobre 100, ¿sí? De esa manera obtenemos, fíjense el valor que tengo acá, obtenemos cuánto es el 10% de esos 1500 que teníamos en un inicio, ¿sí? Entonces yo voy a poner acá, esto es el cálculo del 10%, si yo lo escribo en el lugar que quiero que aparezca el resultado, pensando como un problema de regla de 3 simple, y quiero que me aparezca ahí, lo que voy a hacer, como yo les decía, como esos valores los tengo en una celda, tengo que elegir, ¿sí?, la fórmula en función de esas celdas. Entonces voy a elegir, bueno, el 10, que como no lo tengo en ninguna, puedo poner el 10 porque es el valor que voy a calcular. 10 por 1500, que es el total, ¿sí?, dividido dividido 100, ¿sí? Porque en este caso, cuando pienso la fórmula de acá, ustedes piensen que comúnmente ese razonamiento que yo hice ahí al costado, eso no lo van a tener. Entonces, multiplico ese porcentaje que quiero, el 10, por el total sobre 100. En ese caso me da 150, pero 150 es el 10% de ese total. Si lo que yo quiero saber es cuánto me va a salir ese inyectable, lo que voy a tener que hacer es, al precio inicial, al costo inicial de los 1500, sumarle ese nuevo 10%. Entonces, lo podría hacer en esta misma parte, o sea, a este 10%, ¿sí?, le sumo el valor inicial, que eran los 1500. ¿Está? Entonces, de esa manera, obtengo el total, ¿sí?, de el precio inicial más el 10%. O sea, ¿cuánto es lo que tengo que pagar en realidad? ¿Se entiende así cómo es el cálculo? ¿Sí? Entonces, una vez que yo realizo un cálculo, lo puedo copiar para el resto, ¿sí? Porque, digamos, acá también, lo que hago, lo calculo una vez y después al resto le copio los resultados, ¿sí? Y siempre, como estos son pesos, pongo el signo de pesos, ¿sí? Ahí tengo, digamos, el total por cada uno de los artículos, ¿sí? Y, con el 10% calculado. Y como habíamos visto la clase pasada, si lo que yo quería calcular es un total,
una suma total, usaba la función autosuma. ¿Sí? Entonces, de esa manera obtengo el total. Fíjense que acá, esta celda ya tenía un formato cargado anteriormente. Entonces, de esta manera lo que está mostrando es un dato incorrecto, porque en realidad el total que va acá es en pesos. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es cambiar el tipo de dato que tiene esa celda. Si yo esa celda la pongo en contabilidad, fíjense que automáticamente me cambia la manera en que muestra el dato, la manera en que muestra esa información. Y lo mismo puedo hacer acá, y me muestra el total, ¿sí?, de los artículos sin el incremento. ¿Sí? Pero tengan en cuenta siempre el tema de las fórmulas, digamos, de las celdas, que sean valores de celda, no valores constantes, ¿está? Esto también, fíjense que si ustedes simplificarían un poquito, ¿sí? Por ahí queda como reducido en fracción, pero igual ahora eso lo voy a dejar para que después cada uno lo vea, así que no los voy a confundir con eso. Después, otro tema, otro error, Gaby, era acá en listado, ¿no? Ahí han estado el tema de fechas que no pudieron ingresar, no supieron cómo insertar línea. Ah, insertar filas, bien. Insertar Bueno, filas. retomando lo de la clase anterior, para insertar filas, recuerdan que tenían que colocar el cursor, ¿sí?, en los rótulos grises, Entonces, ahí, en los rótulos grises, seleccionábamos con la flechita negra, botón derecho, e insertaban, perdón, ahí eliminé, miren, ahí eliminé. Ustedes tenían que insertar, ¿sí?, una fila, y ahí escribían y completaban los datos. O sea, es selecciono, botón derecho, insertar, que ahí se selecciona siempre una fila arriba de la que estoy ubicada. ¿Alguna otra cosa? Si es columna, separan. Lo mismo, si es columna, ¿se acuerdan que separaban en la letra? Entonces, en la parte superior, donde están los rótulos grises, con la flechita negra nuevamente, y ahí haciendo botón derecho, también insertaba una columna antes de la columna que estoy, ¿sí? Con respecto a esta lista de pacientes, ustedes también tenían que hacer un cálculo respecto de la edad. Entonces, en ese caso, para la edad, tenían que aplicar una función, que es la función SIFECHA. Esa función es una función que no aparece en el asistente de funciones. Si ustedes buscan SIFECHA, no les va a aparecer, por lo tanto no les muestra información de lo que hace, pero es una función muy útil que permite calcular la diferencia entre dos fechas, pero pudiendo definir en qué queremos que nos dé esa diferencia. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en el área de neonatología, nuestros pacientes, la edad de nuestros pacientes es importante en días. ¿Cuántos días tiene este paciente? No nos importa cuántos meses tiene, porque sabemos que la edad me la tienen que dar en días. Ahora, si yo trabajo en pediatría, la edad de un paciente la manejo en meses para los más bebés, o digamos, o en años a medida que uno se va haciendo más adulto. Entonces, esta función SIFECHA me permite calcular la diferencia entre dos fechas y diciéndole en qué quiero ese resultado. Si lo quiero en días, lo quiero en mes o lo quiero en años, obviamente. Para este caso, como son pacientes mayores, lo que vamos a hacer es la diferencia en días. Entonces, esa función es de esta forma. Pongo SIFECHA, todo juntito, ¿sí? Y vamos a ver que tiene 3 parámetros, ¿sí? 3 parámetros quiere decir que hay 3 datos que yo les tengo que dar a esa función para que me devuelva un resultado. Entonces,
Los parámetros que tiene es la fecha 1, la fecha 2 y la fecha, digamos, y en qué quiero la diferencia de esa fecha. Entonces, por ejemplo, yo tengo la fecha 1, que es la fecha de nacimiento, la fecha actual, porque para saber la edad tengo que saber cuál es la fecha de hoy, entonces para eso también uso otra función, que es la función hoy. La función hoy no tiene ningún parámetro, vieron que yo les puse paréntesis, paréntesis, no tiene ningún parámetro, no le tengo que pasar ningún dato, pero ella solita devuelve la fecha de hoy. ¿Tá? Entonces, cuando yo necesito cuál es la fecha actual, utilizo esa función y me la va a brindar. Y como tercer parámetro le voy a poner entre comillas cómo quiero esa diferencia. Si la diferencia la quiero en días, le voy a poner una D. Si la diferencia la quiero en meses, le pongo una M. Y si la diferencia la quiero en años, le voy a poner la I de year en inglés. ¿Sí? Ahí está la pequeña trampita. Year es la I en inglés. Entonces, en este caso, como la edad va a ser en años, la pongo en I. Si estaría trabajando en Neo, ya saben que sería en días, ¿está? Entonces, de esta manera, yo voy calculo la edad de los pacientes, ¿sí? Ahora bien, fíjense que esta función la pueden arrastrar, digamos, como esta fórmula lo que va a hacer es tomar la fecha de la celda que está 2 posiciones a la derecha, y para cada uno de los pacientes va a ser de la misma manera, lo que hago es arrastrar. Entonces, ustedes ahí arrastran, ¿sí? Y les calcula la edad, esto acá, cualquier cosa, porque puso pin, ¿está? Le calcula la edad de los pacientes que tienen ahí, ¿sí? ¿Por qué se utiliza la fecha hoy? Esa es importante porque yo abro dentro de una semana esta planilla y me deja actualizada de nuevo al día actual la fecha de nacimiento, la edad de nacimiento, la edad de la persona, ¿no es cierto? Si lo tuviese, ¿no es cierto? Porque hay uno que lo puso con la fecha de ingreso, o sea, esa segunda fecha, en vez de poner hoy, puso la fecha de ingreso. Esa planilla lo único que me dice es siempre la edad con respecto a la fecha que ingresó a la clínica, ¿no es cierto? ¿Está? Bien, eso es importante que lo tengan en cuenta, o sea, lo que me permite esta función es que la edad del paciente se va acomodando. Si yo necesitaría que la edad quede fija, bueno, en ese caso ya tendría que ocupar otro tipo de fórmulas. Acá me interesa que los pacientes me sigan manteniendo la edad actual para saber qué edad tiene hasta ahora y va a seguir teniendo, ¿sí? Bien. Por otro lado, ¿alguna otra cosa también para declarar? O chicos, si ustedes tienen alguna duda respecto a al práctico me van diciendo. Sí. Sí. Hola, profesora. Sí. Yo quisiera hacer una consulta por el tema del incremento del 10%. Me conecté tarde y llegué a lo último que estaba explicando. Yo no lo hice con respecto al total, lo hice con respecto, al costo, y me quedó, agregué una columna, puse incremento del 10%, y me quedó 330. ¿O lo hago con el total? No, a ver, eso no está mal hecho así, lo podés hacer así, pero si yo te pido que quiero saber cuál es el total a pagar, lo tendrías que volver a multiplicar por 5. ¿Se entiende? Esos 330 por 5 te van a dar los 1.650 que yo calculé acá. ¿Se entiende? Lo importante es como Sí, dice entonces... acá, fijarte la fórmula. Claro, sí. O sea, porque En realidad lo tengo que hacer por el la gran mayoría que me hizo
calculó 300, o sea, puso la celda B2, 10 por B2 dividido 100, por ejemplo, y lo sumó a 300, en vez de sumar en B2. Siempre tomar el valor de la celda y no poner cada uno Constante. de ustedes el valor constante. Hola, Pero profesor. se entiende que siempre piensen lo que les estoy pidiendo, que puede haber dos maneras distintas de calcularlo, pero nosotros el 10% lo podemos aplicar al total ya general y me va a dar el resultado, o si lo aplico al costo individual, voy a tener que volver a multiplicar ese costo individual por la cantidad que compré en ese momento, ¿sí? Era eso nada más. Sí, Joselina. Yo lo hice, ay, disculpen, ¿cómo están? Yo lo hice también el 10%, pero hice celda B2 por 10 y el por ciento, igual, y me dio el 10%. A ver. El 10%. Claro, me dio solo los 30 pesos, si no me equivoco, solamente me dio eso. Entonces eso tengo que modificarlo para que me quede como el usted. Claro, a ver, está bien que vos pongas B2 por el 10%, o sea, hay distintas maneras de calcular el porcentaje, o sea, lo que pasa, yo se lo expliqué como regla de 3 simple, porque hay gente a la que le cuesta razonar el porcentaje, digamos, lo más fácil es entenderlo con regla de 3 simple. Sí, sí, sí. Hay distintas maneras de calcularlo, y lo pueden calcular, digamos, como vos decís, poniendo B2 por B2, el 10%. D2, perdón, D2 por el 10%. B2 por... B larga.